Muy buenas noches. ¿Cómo están hoy? ¿Con frío? Ya es mitad de semana y mitad de mes nuevamente. Así que los que habían venido, creo que no hemos saltado una, son 7 semanas que cumplimos hoy, estudiando eh, sobre el Evangelio completo, ¿cierto? El Evangelio que predicamos. Saludamos también a las personas que se conectan a través de nuestro canal en YouTube y les damos la bienvenida. Gracias por estar allí, por inscribirse y compartir la palabra de Dios a través también de estos medios de comunicación, estas redes. Muy bien, así que estamos leyendo los primeros 8 versículos de la primera carta a los Corintios. ¿Está conmigo? Si trajo Biblia, entonces sáquela y vamos a ir a 1 Corintios, capítulo número 15. Acuérdense que el contexto de este capítulo, que son 58 versículos, es la resurrección. Me imagino que en estas 7 semanas usted ya lo leyó todo en su casa, supongo. Aquí estamos leyendo los primeros 8 versículos. Los otros 50 los leía su merced en la casa, ¿sí? Bien. Dice la resurrección de los muertos. 1 Corintios 15:1. Además, os declaro, hermanos, que el evangelio que os he predicado, en el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creéis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven, dice Pablo, en ese tiempo, y otros ya murieron, ya a esta hora ya duermen. No duermen porque tengan frío, sino que ya se fueron de este mundo. Y el versículo 7 dice, después se apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles, y da el testimonio Pablo diciendo, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿Listo? Bueno, ahí en adelante sigue el texto hasta el versículo 58, pero la idea es que nosotros íbamos a leer hasta ahí. Entonces es Pablo el que está escribiendo, y cuando habla de que conforme a las Escrituras, acuérdense que no había nada del Nuevo Testamento escrito. Cuando él habla conforme a las Escrituras era todo el Antiguo Testamento, o sea, todas las profecías que decían cómo iba a venir Jesús, cómo iba a ser su ministerio en la tierra, cómo iba a padecer, a morir en la cruz y cómo al tercer día iba a resucitar. ¿Listo? Muy bien. Entonces lo que hemos hecho básicamente es leer los registros de esas personas que vieron a Jesús resucitado, con quienes Jesús habló estando resucitado, con quienes Jesús comió estando resucitado, pero sobre todo a quienes Él les enseñó. O sea, ellos tuvieron estudio de la palabra con Jesús resucitado durante 40 días. ¿Listo? Entonces por aquí está el verso 6, mire, 1 Corintios 15:6. Después, ¿qué dice? Apareció a más de 500 hermanos a la vez. Jesús resucitado se le apareció a más de 500 hermanos a la vez. Dice Pablo, de los cuales muchos aún viven en tiempo de Pablo, ¿cierto? Y otros ya duermen. Entonces era una gran multitud de discípulos los que vieron a Jesús resucitado, que compartieron con Jesús, que tocaron a Jesús, que hablaron con Jesús, que comieron con Jesús, que estudiaron con Jesús. Fue mucha gente. ¿Sí ven la cantidad de registros? Esto es lo que nosotros conocemos como el Evangelio completo. Si Jesús no hubiera resucitado, dice Pablo, vana sería nuestra fe. O sea, si nuestra fe fuera solamente para esta vida en la tierra, sería una vida vana, o una fe vana. Cuando habla de vano es algo que no tiene fruto para la vida eterna. ¿Sí? De hecho, cuando habla de vanidad, no está diciendo que, ay, la gente se baña, se peina, se arregla. No, está diciendo que son cosas, no solamente bañarse, peinarse y vestirse, sino son cosas que no tienen fruto para la vida eterna. O sea que básicamente casi todo lo que hacemos en esta vida es vano, vanidad. ¿Sí? O sea que lo realmente trascendental y lo importante de lo que hacemos, que tiene fruto para la vida eterna, porque el contexto de la escritura que estamos estudiando es la resurrección de los muertos.
Listo, la resurrección de los muertos. Y el evangelio que predicamos es un evangelio de la resurrección. Y el que anunció la resurrección resucitó. No fue una historia simplemente, sino que el que anunció la resurrección resucitó y demostró que el evangelio era un evangelio para vida eterna. Amén. Así que recuerda que la vez pasada dijimos que nuestro evangelio, a diferencia de las religiones, es poderoso, porque el iniciador de la fe, el autor de la fe, Jesús, vino y demostró que hay vida después de la muerte. Y dijimos que es la única tumba que está vacía. Vimos que otras grandes religiones, como el budismo, el hinduismo y otras, la gente puede ir y visitar la tumba de sus fundadores y encontrar ahí los restos donde ellos reposaron. Pero la tumba de Jesús está vacía. Él resucitó. De hecho, desde el primer día de la semana que fueron a visitar la tumba estaba vacía. Y el ángel les dijo, no está aquí, ha resucitado como lo había dicho. Amén. Muy bien, entonces este es el registro número 7, el de los 500 hermanos. Y luego Pablo da su propio testimonio, este es el registro número 8. Dice, y al último de todos, verso número 8, como a un abortivo, a alguien fuera de tiempo, me apareció a mí. ¿Recuerdan la historia que luego narra Pablo en Hechos 9? Y él dice que él iba en comisión camino a Damasco. Miren, la carretera de Damasco estaba así en estado así, tapadita, ¿cierto? La carretera. Y Pablo iba para Damasco. ¿A qué iba Saulito? Realmente era Saulo en ese tiempo. A ver a quién de esos del camino podía apresar, podía torturar realmente, azotar, arrastrar, llevar en rastras a la cárcel, ¿cierto? En esa comisión iba. Y de repente en el camino iba con otros. Y vio un estruendo fuerte, un relámpago, y una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Y él cayó al piso. Quedó ciego de una vez. No podía ver. Dice que los que iban con él oyeron el estruendo, pero no entendieron la voz que le hablaba. Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y te voy a enseñar algunas cositas que vas a padecer por causa de mi nombre. ¿Listo? Entonces aquí, es él que era un judío de la radical de la religión judía, se llama fariseo de fariseos, el mismo. Legalista, defensor a ultranza de la ley de Moisés. Nace de nuevo en ese momento, deja todo eso y ahora le revela la gracia de Jesucristo. Amén. Listo, entonces más o menos tenemos ahí el testimonio que el Señor le habla a Ananías, ¿se recuerdan? Estoy tratando de resumir los textos. Y le dice a Ananías, ve a tal lugar, dentro de la ciudad, ahí hay un hombre que ora. Se llama Saulo y ha visto en visión a un hombre que entra y le impone las manos para que sea sano de la vista porque estaba ciego y sea lleno del Espíritu Santo. Y Ananías le dice, no, pero yo sé quién es ese hombre. Señor, ¿cómo se le ocurre? Es el que nos está matando, nos está persiguiendo, es el peor de todos. Estuvo ahí cuando asesinaron al primer mártir, Esteban, y él estaba de acuerdo y todo. En otras palabras, los cristianos le tenían pánico. Y el Señor le dice, ve, porque instrumento útil me es este. Y le voy para llevar mi evangelio a reyes, a los gentiles, a muchas naciones, pero le voy a enseñar cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Me gusta como lo decía un maestro, no recuerdo si fue en Rema tal vez, que decía, procura que tus críticas, que tus palabras sean como dulces bocados, por si algún día tienes que tragártelos. Yo creo que Dios sabe cómo hacerle tragar a uno
las palabras cuando uno dice cosas impertinentes que no debió decir, ¿sí o no? Y yo creo que Pablo después tuvo que aprender, ¿no? Entonces, cuando uno no sabe, mejor no diga nada. Lo cierto es que allí entra Ananías, ora por él, le impone las manos, dice que le cayeron de los ojos como escamas, pudo ver y fue lleno del Espíritu Santo. Y pudo entender que el poder de Jesús resucitado se manifestaba a través de esos simples hombres, como Ananías, que al imponer las manos, milagros sucedían. Entonces, la clave de una vida victoriosa, ¿cuál es? Conocer a Jesús resucitado. Pero tiene también que ver con discernir el cuerpo de Cristo. Vemos que Dios hace cosas a través de simples mortales como nosotros, como Ananías. Y entonces uno empieza a entender que somos interdependientes unos de otros, que somos miembros de un mismo cuerpo, que debemos caminar en amor y que hay cosas que Dios va a hacer por ti y por mí a través de otras personas. Porque Él, cuando le presentó, le habló, lo había podido sanar de una vez de la vista, ¿no? Lo había podido llenar del Espíritu Santo. Ah, pero tenía que enseñarle, tenía que aprender. ¿Cuánto empieza a pasar el tiempo y uno comienza a aprender que no es como yo pensaba? Porque hay gente que dice, no, yo mi vida cristiana a mi manera, directamente con el Señor face to face. Pero Dios le dice, no, hay dones que yo le he dado a hombres y mujeres y le voy a enseñar a que camine más suavecito, sin orgullo. Como dijo el narrador de fútbol, tú tranquilo, ¿sí? Entonces el Señor es experto en enseñarle a uno cómo es que se vive la vida cristiana. Así es que entonces después de ese hecho tenemos a Pablo, el Saulo de antes de Cristo, antes de la cruz, antes de rendir su vida, y el gran apóstol Pablo, que escribió más de la tercera parte del Nuevo Testamento, que le fue revelado el Evangelio completo de Cristo. Y por eso le dice, lo que así mismo recibí, ese predicado, lo que yo recibí, lo recibí del Señor. Y vemos cómo entonces cambia, ¿cierto? Entonces, uno piensa que la vida simplemente es y se trata de mí, mi orgullo, mi prepotencia, lo que yo digo. Pero cuando uno viene a la cruz y se encuentra con Jesús resucitado, entonces la vida cambia. Y entonces pasa de Saulo a Pablo. Y empieza a tener una vida de fe, no de obras. Y ese es el octavo registro que tenemos de la evidencia de la resurrección. Y entonces tenemos aquí hechos que suceden en la vida de Pablo. Entonces Pablo, por su comunión con el Señor, recibe la revelación para escribir los textos del Nuevo Testamento, todas las cartas paulinas, pero también creo que también la carta a los hebreos la escribe Pablo, ¿cierto? Timoteo, Tito, Filemón, un montón de cartas, empezando desde la carta a los romanos en adelante, las escribe Pablo, y Pablo entonces se vuelve un tremendo predicador y maestro de la palabra, y apóstol a los gentiles, pero por causa de eso es encarcelado. Pero aún desde la cárcel aprovechó para escribir la palabra, y desde allí escribió la carta a los filipenses, que es la carta del gozo, y él manifestaba, yo estoy preso, pero la palabra no está presa. El Señor está vivo. El Señor es fiel. Y creo que cuando una persona nace de nuevo, yo creo que el milagro más grande que uno puede recibir, un ser humano puede recibir sobre la tierra, se llama el nuevo nacimiento. Y cuando uno nace de nuevo hay un cambio radical en la vida de uno. Hay un cambio total, absoluto en la vida de uno. Pero también creo que cuando uno nace de nuevo, esa es la puerta para un camino lleno de milagros. Amén. Se llama la transformación del alma, la renovación de la manera de pensar por la palabra de Dios y comenzar a conocer ese camino que se llama Jesús. Y le enseñaré el camino que debe andar, dice el Señor. Le voy a enseñar. Entonces, entre las cartas que escribe Pablo, escribe una carta a los romanos. Y en la carta a los romanos, en el capítulo 1, en el versículo 15, le dice, estoy presto para ir a Roma.
quiero ir, quiero predicarles el Evangelio. Y dice el versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que en el capítulo 10 del Evangelio, del corazón de la Biblia, llaman los teólogos, mire lo que escribe el apóstol Pablo hablando del Evangelio y haciendo como un paralelo entre lo que él creía antes, cuando era fariseo de fariseos, cuando era Saulo, y lo que cree ahora cuando encuentra a Jesús resucitado. Dice el versículo 5 del capítulo 10 de la carta de los Romanos, porque la justicia que es por la ley de Moisés dice así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Básicamente, Saulo vivía por las obras de la ley y creía que sería salvo por las obras de la ley. Jesús viene y cumple la ley y ahora viene un nuevo tiempo y es la justicia que es por la fe. Así que el Antiguo Testamento la justicia era por la ley. ¿Y qué decía? El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Y sabe cuánto las hicieron? Ninguno. Y entonces todos fueron malditos, porque está escrito: maldito todo aquel que no permaneciera en esas cosas para hacerlas. Entonces, según la ley, todos fuimos hechos malditos. Y entonces cuando Jesús va a la cruz del Calvario, entonces se cumple Gálatas que dice: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera sobre los gentiles. Y entonces cuando va a la cruz, viene el evangelio de la justicia que es por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué dice la justicia que es por la fe en Cristo Jesús? No digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. O quién descenderá al abismo. Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. En otras palabras, está diciendo: el que descendió del cielo a la tierra, también descendió al infierno, también se levantó y vive, y Él es el autor de nuestra fe. Y es por la obra de Él que tenemos el Evangelio de la gracia. La fe es la puerta de entrada a esa gracia que tenemos. Así que a Pablo le fue revelado. Cuando Cristo se revela a él, vivo, resucitado, le revela la justicia que es por la fe. Se llama gracia, no ley. Ahora la gente dice: bueno, como ahora estamos en la gracia, entonces no hay que cumplir ningún mandamiento. Resulta que los mandamientos de la gracia son más fuertes que los de la ley. Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para adulterar, ya adulteró con ella en su corazón. Está escrito: no matarás, pero si alguien odia a su hermano ya es homicida. Entonces se llama la ley del amor, es una ley mayor. Amén. Mayor mediador que Moisés es Jesús, mayor que la ley de Moisés es la ley de Cristo, la ley del amor. Y el versículo, entonces, continúa diciendo el versículo 9. ¿Más qué dice? ¿Qué dice la justicia que es por la fe? ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra. ¿Dónde está la palabra? En tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Sí ve que nosotros no fuimos llamados a predicar la ley de Moisés? Y si en alguna parte enseñamos algo de la ley de Moisés, es para traer una enseñanza de Cristo. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Entonces, ¿dónde está la palabra? En tu boca y en tu corazón, porque la abundancia del corazón habla de la boca. Esa palabra es Cristo. Cristo es la palabra que vino, se encarnó en una mujer virgen, nació, se hizo hombre, fue a la cruz. Es la palabra, es la misma palabra que fue la palabra creadora en Génesis. Es la misma palabra anunciada por todos los profetas de la ley, entre ellos Moisés. Es la misma palabra que estaba anunciada en la ley que decía: enviaré un profeta mayor que Moisés, a él obedeceréis. Entonces, esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cuál es la palabra de fe que predicamos? Una confesión basada en una creencia. ¿Cuál es la creencia?
La misma confesión, que Jesús es el Señor. Mire lo que dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces en el cristianismo se vende la idea de que Jesús es el amigo que nunca falla, y Él sí es amigo, que Él es el buen pastor y Él es buen pastor, que Él es el sanador y Él es el sanador, que Él es el que me perdona, el que me provee, el que hace todo por mí. Él es mi mandadero, pero nunca mi Señor. Y la palabra Señor, que viene del original en griego, que es Kyrios, es la máxima autoridad. Jesús es la máxima autoridad. Y esa máxima autoridad en toda la creación, porque Él se humilló hasta lo máximo y Dios lo subió hasta lo máximo. Jesús es el Kyrios, el Señor de la creación, debe ser mi Señor. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, Jesús es mi Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, ¿cuál es la salvación? Yo, perdonen que me ponga que ponga el ejemplo en primera persona, pero yo debo confesar que Jesús es mi Señor, mi máxima autoridad. Creyendo en mi corazón que Jesús está vivo, que Jesús resucitó. ¿El resultado cuál es? Seré salvo. Luego dice el motivo, ahora va a decir por qué. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es decir, que cuando yo creo en Jesús resucitado, soy declarado justo. La justicia de Dios en Cristo me es trasladada a mí. Él es mi justicia. Porque con el corazón se cree para justicia. Entonces, no soy pecador, no porque yo sea buena gente, es porque Él borró todas mis rebeliones. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, porque con el corazón se cree para justicia, fui declarado justo. ¿Por qué? Por medio de la fe entré a esa gracia. Él es mi justicia. Entonces, con la boca se confiesa para salvación. Y así comienza la vida cristiana y así es todo el transcurso de la vida cristiana. Todo lo que uno quiera recibir de parte de Dios, usted está creyendo que Jesús es mi justicia. Amén. Así también creo que Él es mi proveedor, que Él es mi sanador, todo lo que sea, y lo confieso con mi boca. Entonces soy salvo. Entonces aquí cuando yo hice esa confesión, yo recibí absolutamente todo. Pero voy a caminar en esa fe, reteniendo el Evangelio, que es lo que dice la primera carta de los Corintios, reteniéndolo, perseverando en él, no desviándome, y es ahí donde la fe va a ser probada. Es decir, habrá cosas que yo estoy creyendo que voy a tener que caminar cierto tiempo creyéndolo, confesándolo, creyéndolo, confesándolo, creyéndolo, confesándolo, hasta que llegue a venir y manifestarse en lo natural. Y es ahí donde la fe es probada. Y es ahí donde algunos no pasan la prueba de fe. ¿Listo? Luego dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. También podríamos decir, todo aquel que no crea en él será avergonzado. Y está hablando de una vergüenza eterna. Porque realmente la condenación es eternamente separado de Dios. Y separados de Él, nada podemos hacer. Es la ausencia de Dios. Es la ausencia de Dios. Es sin comunión con Él. Así que Pablo dio su vida por ese evangelio de gracia, por medio de la fe que recibió de Jesucristo. Y nos inspiró y ha inspirado generaciones por miles y miles de años, y nosotros somos la generación del siglo XXI que está contando lo que Pablo vivió en el siglo I. Cómo Pablo pasó de ser Saulo, rebelde, religioso, legalista, perseguidor de la iglesia, a ser el Pablo, el apóstol de la fe, el apóstol de la gracia, el apóstol y maestro de los gentiles, el hombre que dijo que era un privilegio dar su vida por el Señor. Tremendo lo que sucedió allí. Así que, si usted lo mira, mire, vamos a verlo con algo de lo que él escribía, porque hay mucho de lo que él escribía.
Pero algo de lo que él escribía a la iglesia en Corinto en la primera carta del capítulo 2. Y dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Entonces Pablo dijo que él lloraba pensando que había gente que odiaba la cruz de Cristo. Porque esa cruz, que bajo el imperio romano en el primer siglo fue un símbolo de muerte, era la pena de muerte peor que ellos tenían, la vergüenza peor que ellos tenían para matar a los peores delincuentes allí y exhibirlos públicamente, que era maldición, se convirtió en el testimonio de nuestra bendición. Entonces digo, yo lo único que quiero saber es a Jesús crucificado. Porque cuando yo veo a Jesús crucificado, yo veo mi vieja vida antigua crucificada ahí. Yo veo mi carne crucificada ahí. Yo veo la maldición crucificada ahí. Yo veo el pecado crucificado ahí. Por eso Pablo no debe decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ese crucificado es muerto. Mi vida antigua está muerta. Mi estilo de vida antigua está muerta. Mi orgullo está muerto. Mi pecado está muerto. Todo lo que era pasado está muerto. Por eso él mismo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Mira lo que sigue escribiendo, pero más adelante, perdón, en el capítulo anterior, pero en los versículos posteriores, dice, 1 Corintios 1:22, porque los judíos piden señales. Haga una señal. A Jesús le decían, haga una señal, demuestre. Siempre los judíos pedían señales, nosotros queremos ver algo. Haga una señal. Y los griegos buscan sabiduría. Era básicamente las dos culturas a las que Pablo estaba enfrentado en su tiempo predicando a Jesús. Judíos y griegos. Los de su nacionalidad y los de todo el imperio romano, que hablaban la lengua griega en ese tiempo. Los judíos, ¿qué decían? Señales. Queremos ver señales. Los griegos decían, no, queremos sabiduría. Mire lo que dice Pablo. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, tropezadero. Tropiezan en la cruz. No lo pueden creer. ¿Cómo es que el Mesías podría morir en la cruz? Cuando era el que venía a libertad de Israel. Tropiezan en esa verdad. Para los griegos, para los gentiles o los griegos, locura. Entonces, unos, no puedo creer que ese sea el Mesías. No puedo creer que no venía a libertarnos. No puedo creer que eso se trataba. Tropezaban en esa verdad. Pero los gentiles, los griegos, esta gente está loca, man. ¿De qué están hablando? No ha cambiado mucho esa verdad del siglo I al siglo XXI. Hoy nosotros los gentiles, los que no somos judíos, ¿qué le dicen a uno cuando uno lo hace el nuevo? Usted es un loco. Siguen igual. ¿Cómo siguen los judíos el día de hoy? Igual. Esperando al Mesías que va a venir. Porque no recibieron al Mesías verdadero cuando vino. Recibirán el falso Mesías cuando venga. ¿Sí? Van a quedarse como los que creen las profecías que no son bíblicas y no. Se quedan esperando el Papa Negro. Se quedan esperando. No. Sigue siendo el mismo. Más para los llamados. ¿Cuántos estamos aquí? Los llamados. Usted que está viéndonos a través de YouTube. Los llamados. Para los llamados, no importa la nacionalidad. Así judíos como griegos. Gentiles o no gentiles. Colombianos o venezolanos. Norte, centro, suramericanos. Peruanos, ecuatorianos, boyacenses, huilenses, tolimenses, cachacos, costeños, bayunos. Para los llamados. No importa la nacionalidad. La región. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque
Lo insensato de Dios es más sabio que los sabios. Lo débil de Dios es más fuerte que los sabios, que los poderosos. Y por eso decía, a ver, ¿cuántos de nosotros somos doctores, ilustrados, importantes? Nada, Dios escogió de lo vil, lo que el mundo menosprecia, lo que no era, para avergonzar a los sabios. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez delante de Dios. Entonces, es lo que Pablo está testificando. Es lo que le está diciendo. Y si usted ve, ese es el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo, que no ha cambiado ni cambiará. Y la gente siempre tendrá unas reacciones a ese evangelio. Pero si es llamado, este evangelio es poder de Dios, sabiduría de Dios. Poder de Dios que saca al hombre de las tinieblas, espiritualmente hablando, y lo lleva a la luz de Cristo. Lo saca de la muerte espiritual y lo lleva a la vida de Cristo. Lo saca de la enfermedad y lo lleva a la salud divina. Y puede sacarlo de un cuerpo natural, animal y terrenal y darle un cuerpo glorificado para que viva por toda la eternidad. Este es el evangelio que predicamos. Usted manténgase en ese evangelio. Porque es que hoy, al igual que en el siglo I, hay gente que coge la Biblia y habla de todo. Numerología en la Biblia. La gente habla de todo en la Biblia, menos de nuestro Señor. Hay gente que busca señales en la Biblia. Otros buscan sabiduría natural en la Biblia. Pero nosotros predicamos a Jesucristo. Amén. Crucificado. Cuando dice crucificado está hablando de la obra completa de Jesús. Lo mismo que está diciendo que Jesús murió por nuestros pecados, que fue sepultado según las Escrituras y que resucitó al tercer día según las Escrituras. O sea, está hablando del evangelio completo. No simplemente un evangelio histórico. Pobrecito el Señor. ¿Y cómo lo mataron, Señor? Sí, y él fue buena gente y todo. Sí, era un buen maestro. Y sí, y pobrecito. ¿Usted no ha visto que hay gente que piensa de Jesús? Pobrecito. Pobrecito el diablo que perdió la gloria de Dios, perdió la gracia. Pero Jesús está en su trono, amén, glorioso. Y en cualquier momento viene con poder. Aleluya. Pobrecito el que no se arrepienta. Pobrecito el que no crea. Pero bienaventurado el que cree. Amén. Bienaventurado el que recibe el evangelio. Porque está recibiendo el poder y la sabiduría de Dios. Y usted sabe que con sabiduría se edifica todo. Amén. Así que nosotros observamos allí, en la última parte del texto, es que a mí me gusta mucho cómo lo escribe en la carta a los hebreos. Y nosotros estamos este año con esta palabra que es Hebreos 12. Y dice que corramos, dice, puesto que nosotros también tenemos alrededor nuestro tan grande nube de testigos. Y está hablando de todos los santos del Antiguo Testamento que corrieron la carrera de fe. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Sí ven que son dos cosas? Hay una cosa que es un peso. ¿Qué será el peso? Hay dos cosas, el peso y el pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y luego nos habla de enfoque, dice, puestos los ojos en Jesús. ¿Cuál es el error cuando uno pone los ojos en otra persona? Pablo mismo dijo, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Servidores de Dios. Pero el crecimiento lo da Dios. Entonces, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, la cargó, la abrazó, la sufrió, la llevó, fue colgado en ella, menospreció lo propio, la crítica, fue obediente hasta morir en la cruz y por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo, lo máximo, le dio un nombre que es sobre todo nombre. La humillación de Jesús en fe y su exaltación por la fe. Del mismo modo sucede con el que cree. Mire, el que cree al principio es humillado, hermano. Se le van a burlar. No crea que el mundo lo va a aplaudir. Le van a decir, pues usted sí, es que sí.
Pobrecito. Va a ser humillado. Pero el que ríe de último ríe mejor. Seremos exaltados por la eternidad. Porque el que se humille será exaltado. Y esa es la fe. Entonces me gusta cómo terminan los versículos, los últimos versículos del capítulo que usted va a leer. Y termina diciendo así el apóstol Pablo. Más gracias sean dadas a Dios. Está hablando de la carrera, ¿cierto? Allá al final de la carrera. Que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ese texto está hablando específicamente de la victoria sobre la muerte. O sea, todavía tenemos que enfrentar la muerte. Todavía. Hay un enemigo que tenemos a frente que se llama la huesuda, la muerte, en otro idioma, la mort. ¿Cómo se dice en inglés? Fea. La mort es en qué? Francés. En español, la muerte. Ñero, la huesuda. Entonces nos da la victoria, está hablando específicamente de la muerte. Jesús ya venció la muerte. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor. Si Él es mi Señor, ya tengo la victoria. Por eso no debe ser mi Señor solamente de labios, porque muchos me dirán aquel día, Señor, pero en tu nombre profetizamos, o sea, predicamos. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y yo les diré, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Nunca fue su Señor de verdad. Entonces, Él es mi Señor si yo hago lo que Él dice. O sea, el Padre es Señor de Jesús. Y Jesús obedeció hasta la muerte. Y Él es nuestro ejemplo. Si Jesús es mi Señor, yo obedezco lo que Él dice. ¿Por qué me llaman Señor? Dice Jesús. Y no hacen lo que yo digo. Entonces, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, aquí están todos los hermanos míos amados. ¿Qué nos dice? Leámoslo todos. Están firmes y constantes. Dos cosas. Firme es inamovible. Constantes todos los días. Están firmes y constantes. ¿Qué sigue diciendo? Creciendo en la obra del Señor de vez en cuando. Siempre sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces lo que está hablando aquí es de una recompensa eterna. Se llama un cuerpo glorificado. Es lo mismo que dice, sabemos que si esta carpa, este tabernáculo, hablando del cuerpo humano, se deshiciere, tenemos de Dios una casa, un edificio no hecho de manos, eterno en el cielo. No está hablando de un edificio en particular, sino está hablando de un cuerpo glorificado. Así que este es el evangelio que predicamos, predicaremos y seguiremos predicando, y que es bendición para todo aquel que cree, porque es poder de Dios. Te bendigo con esta palabra en esta noche, en el nombre de Jesús.